Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que todos los días, el día que subamos un video a este canal, le llegue a usted. Ahí está la campanita, active la campanita y queda suscrito al canal Adventista Sana Doctrina. Y también que el contenido de este canal, este video que vamos a tener en este momento, usted lo comparta con sus amigos, familiares y con todas las personas, porque este es un mensaje importante de salvación. Este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Así que todos y cada uno de los que escuchen este mensaje sean edificados y tengan un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Hoy vamos a tener o a seguir a continuación con el tema de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos. Aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que queremos, Señor, hacer este estudio, te pedimos, Padre misericordioso, que seas tú, desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, enviando al Espíritu Santo, para que Él sea nuestro maestro y director, y que Él sea que tenga el desarrollo de este tema. Que no sean palabras humanas las que se hablen acá, sino las palabras inspiradas, iluminadas por el Espíritu Santo. Te invito a que tomes mi cerebro, mi corazón y mi mente, y el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a escuchar, ver y oír este video, para que tengamos un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Y para que no nos dejemos engañar y podamos, Señor, estar apercibidos de lo que viene y de lo que está sucediendo y lo que viene, para que podamos prepararnos, para que cuando tú aparezcas en las nubes del cielo, irnos contigo y tú nos puedas decir: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pedimos pues que si algún prejuicio hay en nuestro cerebro, corazón y mente, en nuestra vida, tú, Señor, lo desarraigues para que este mensaje llegue y haga, bendito Padre y Rey Celestial, lo que tú quieres que haga este mensaje en cada persona, para que esté lista para irse contigo, para el cielo cuando tú vengas por segunda vez. Te pedimos que perdones todos y cada uno de nuestros pecados y faltas, que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como hemos venido diciendo, la iglesia tenía unas características, y entre estas la característica también era que debía de predicar el triple mensaje angélico, el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. Estudiamos el mensaje del primer ángel acerca de temer a Dios y darle gloria, fue nuestro primer tema. El segundo tema, el juicio y la salvación, el segundo tema, el mensaje del primer ángel. Y el tercer tema fue la adoración a Dios y en el día que se presenta y dónde se presenta la adoración a Dios, que es en la iglesia, en el lugar de reunión o donde se debe presentar la adoración, y cómo se debe hacer y qué es lo que se debe hacer en sábado y lo que no se debe hacer en sábado. También tengo un tema subido en este canal, en la plataforma, en YouTube, donde habla acerca de la verdadera observancia del sábado, del día de reposo, el sábado, el día del Señor. Entonces, para este tema que vamos a tener, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, que nos dice de la siguiente manera: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces vemos que Babilonia, desde muy temprano,
En la tierra, la ciudad de Babilonia ha simbolizado el desafío a Dios. Su torre fue un monumento a la apostasía y un centro de rebelión. Entonces, en Génesis capítulo 11, 1 al 9, nos dice de la siguiente manera. En Génesis capítulo 11, 1 al 9, nos dice de la siguiente manera, nos habla de Babilonia y de un hombre llamado también Nimrod. Vemos de que nos habla 11 del 1 al 9, nos dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros, vámonos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos claramente que Babilonia fue fundada por Nimrod. Lo dice Génesis capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinad. Cush engendró a Nimrod y Nimrod edificó la ciudad o la torre de Babel. Él quería llegar hasta el cielo. Dice para que no, si había otro diluvio o algo, entonces no los alcanzara. Entonces, por eso desde la antigüedad, Babilonia, la torre de Babel, es algo o es simbolizado al desafío a Dios. Su torre fue un monumento de la apostasía y un centro de rebelión. Eso es lo que significa o simboliza Babilonia. O sea, ellos se rebelaron y apostataron y desafiaron al verdadero Dios. Es un desafío. Entonces, desde muy temprano en la historia, la ciudad de Babilonia ha simbolizado el desafío a Dios. Su torre fue un monumento a la apostasía, un centro de rebelión. La ciudad fue llamada emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafió de su voluntad y desafío de su voluntad. Por eso en Génesis 11, 4 al 9 vemos que ellos querían hacerse un renombre y querían verdaderamente manejar el mundo desde este lugar. Entonces, por eso Dios dijo, descendamos y confundamos. Entonces, era un desafío ¿a quién? De la voluntad de Dios. Y su norte fue un monumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana. Así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén. Entonces vemos claramente que han habido dos ciudades, la ciudad de Babilonia y la ciudad de Dios, Jerusalén. Pero la ciudad de Babilonia siempre ha sido un centro de rebelión contra la voluntad de ¿quién? De Dios, y ha querido siempre manejar la humanidad. O sea, Babilonia siempre se ha destacado por esto, y con ese fin
Nimrod edificó la torre de Babilonia para ser un centro, para manejar la voluntad humana, o sea, el libre albedrío, la libertad de conciencia. O sea, Nimrod quería esto. Y Babilonia en el Antiguo Testamento siempre ha simbolizado esto. Y vamos a mirar qué simboliza en el Nuevo Testamento. Entonces, desde muy temprano en la historia, la ciudad de Babilonia ha simbolizado el desafío a Dios. Su torre fue un monumento a la apostasía y un centro de rebelión, incredulidad y desafío de su voluntad. En Isaías capítulo 14, 4 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 14, versículo 4. Isaías capítulo 14, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. (14:4) nos dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y en 12:14, 12 y el 14 nos dice de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos aquí a un ser creado, a Lucifer, o sea, el que ha dirigido a la ciudad de Babilonia o a Babilonia en desafío a la voluntad de Dios y a la incredulidad, y que quiere someter siempre al hombre la voluntad de la raza humana, es Satanás. Entonces, detrás de estos sistemas, o detrás de Nimrod, estaba ¿quién? Directamente ¿quién? Satanás. Satanás siempre es el que ha querido surgir y el que ha querido manejar la raza humana, porque aquí fue donde se le dio para que el hombre pecara. Aquí fue donde se le dio la cabida a ¿quién? A Satanás. Entonces, él ha buscado siempre regir la voluntad del hombre y ha utilizado Babilonia. Entonces, Lucifer, Satanás, es su rey, invisible, y se hace aparente que deseaba, o sea, Satanás deseaba hacer de Babilonia la agencia de su plan maestro para controlar la raza humana. A través de la Biblia, el conflicto entre la ciudad de Dios, Jerusalén, y la ciudad de Satanás, Babilonia, ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Entonces Dios decidió que era necesario destruir la torre y esparcir a sus constructores por toda la tierra. Confundió el lenguaje, o sea, desde allá salieron los idiomas. O sea, los idiomas no fueron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Los idiomas comenzaron en el Antiguo Testamento. Le pedían un serrucho y entonces daban un martillo. Le pedían un martillo, llevaban mezcla. Le pedían mezcla y llevaban otra cosa, porque no se entendían en el idioma. Y así los esparció, porque Dios quería que la tierra fuera esparcida y que se llenara toda la tierra de los seres humanos. Pero ellos querían construir una torre para manejar la raza humana y de ahí controlar todo. Entonces, luego, cuando Nabucodonosor dice en Isaías 13:1, Isaías capítulo 13, versículo 1, dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaí, hijo de Amós. En Daniel 2:37 nos habla de la siguiente manera. Daniel capítulo 2, versículo 37, nos habla del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dice: tú eres, oh rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Babilonia también fue reconstruida en el tiempo de Nabucodonosor. O sea, vemos claramente que aquí nos habla la palabra de Dios. Cuando Nabucodonosor II reconstruyó a Babilonia, esta llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Su plan de que su reino fuera universal y eterno, como lo dice Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuál era la situación? Dios le había mostrado 4 reinos a quién. Al rey Nabucodonosor. Dijo que la cabeza de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Entonces Daniel le dio la interpretación y dijo: después de usted viene otro reino, después de usted, después de ese otro reino viene otro reino, después de ese otro reino viene otro reino, y luego se dividirá en 10 reinos, en 10 naciones, y saldrá el que quiere regir al mundo hoy también. Y vamos a seguir estudiando y desarrollando este tema. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que Babilonia siempre ha querido desafiar a Dios. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dijo: no, ese sueño para mí no tiene cumplimiento y no se va a cumplir. Yo soy el rey y yo voy a permanecer para siempre. Por lo tanto, esos metales yo los voy a desaparecer y voy a poner una estatua en la llanura de Dura para que todo el mundo la adore, y esa estatua va a ser de oro porque mi reino es eterno. ¿Dijo quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor se opuso ¿a quién? A Dios. En Daniel capítulo 4, versículo 30, nos habla de la siguiente manera. Daniel capítulo 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces vemos que Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol y que un vigilante cortaba y dejaba la raíz, y esto tenía que cumplirse con Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue llevado a comer pasto y hierba como los animales. Y cuando él pronunció estas palabras que acabamos de leer, entonces dice que le dijo: a ti, Nabucodonosor, se te ha quitado el reino y te apacentarás con las bestias de ¿qué? Del campo. 7 años duró Nabucodonosor. Dios, en su infinita misericordia, dice: pero Dios humilló a Nabucodonosor con una dramática serie de acontecimientos y sometió su voluntad. Luego, entonces, Nabucodonosor fue recompuesto otra vez al reino, o sea, volvió a recuperar su reino, porque reconoció que el Dios de Altísimo es el que reina, y todas estas cosas. Usted puede leer eso en ahí. Estoy narrando la historia de Babilonia, de la Torre de Babel, que siempre ha sido un centro de rebelión ¿contra quién? Contra Dios, y que ha querido siempre manejar la voluntad de los seres humanos. Entonces él quería y dijo: el que no adore esta estatua será echado a un horno de fuego. Allá fueron lanzados 3 jóvenes en un lago de fuego, que fueron los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron cambiados sus nombres, pero sus nombres eran Azarías, Misael y Ananías. Eran los nombres de aquellos jóvenes. Y entonces puestos en Judá, y Nabucodonosor los cambió cuando vino a Babilonia. Entonces vemos que siempre ha querido controlar, Babilonia siempre ha querido controlar la mente, controlar la situación. Y luego entonces murió Nabucodonosor y quedó el reinado a Nabonido, un hijo de Nabucodonosor, pero Nabonido se fue y formó un harén por allá y dejó a su hijo Belsasar, y Belsasar trajo unas copas de vino y se las dio a las mujeres y a los príncipes, y bebieron en ella los príncipes y las mujeres, las concubinas, y cometieron las orgías. Y entonces hubo una mano que trazó una escritura, eso lo leemos en el capítulo 5 de Nabucodonosor, donde dice que trazó una escritura. Entonces no había quien interpretara este sueño. Entonces la mamá de
del rey, le dijo, no sé, dijo la madre, entra ahí y le dice, hijo, no te preocupes, que mi rey para siempre vive. Por aquí hay un hombre llamado Daniel, que él ha tenido este privilegio de darle resultado a los sueños. Ahora yo te pido que lo llames. Y llamaron a Daniel, y Daniel se presentó ante el rey Belsasar y le dijo que si era capaz de leer la escritura y de darle la interpretación. Entonces él le dijo, usted no ha querido humillar su vida a Dios, usted vio lo que le pasó a su abuelo Nabucodonosor, pero usted no ha querido. Entonces, por eso vino esta escritura. Y esta escritura dice en Daniel capítulo 5, versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, que Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerlo en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer en el reino. Esa misma noche murió Belsasar y entró al el reino que decía Dios, los medos y los pechos y brazos de plata, que simbolizaban a los reinos de los medos y los persas. Entonces Babilonia no pudo concretar, o Satanás no pudo concretar con Babilonia esto, y siguió así con estos otros reinos, con Babilonia, con los medos y los persas. Luego vino el reino griego, luego vino el imperio romano. Entonces vemos claramente que esto ha sido, y así es que Satanás ha querido manejar desde Babilonia. Entonces, pero sus predecesores se negaron a humillarse delante de Dios, como Belsasar. Y finalmente Babilonia fue pesada en balanza del cielo y fue hallado falta, y el reino fue roto por decreto de un vigilante divino. Durante los primeros siglos, la era cristiana, o sea, cuando Cristo vino, estaba manejando ¿cuál? El imperio romano. El imperio romano. El imperio romano, durante el primer siglo de la era cristiana, con Pablo y Pedro, o sea, después de que Cristo ascendió al cielo, cuando los romanos oprimían tanto a judíos como a cristianos, se refería a la ciudad de Roma. Vamos a ver cómo se refería. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver cómo se refería. 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. O sea, Babilonia, así se llamaba ¿qué? Roma. Y allá había una iglesia. Y allá también existía el imperio romano, que se hacía pasar como ¿qué? Como Babilonia. O sea, el régimen babilónico pasó a ser en Roma también, porque viene de esos 4 reinos, de esos 4 imperios. Entonces, se refiere al imperio romano o a Roma como Babilonia. Lo dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco os saluda. Entonces, por causa de su apostasía y persecución, la mayoría de los protestantes de la época de la Reforma y de los tiempos posteriores a ella se refieren a la iglesia de Roma como Babilonia espiritual. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de Roma. Entonces muchos creen que Pedro usó Babilonia como un seudónimo de Roma. Desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir el mundo por medio de potencias, y probablemente lo hubiera logrado hace mucho, de no ser por las repetidas intervenciones divinas, como vemos en Daniel 39 al 43, que ha sucedido todo con todos estos reinos.
Entonces su tentativa más audaz y que casi lo logró, logró completo éxito, fue hecho sin duda por medio del sistema papal, especialmente durante la Edad Media. ¿Especialmente durante la qué? Durante la Edad Media. Durante la Edad Media. Como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces vemos que aquí vemos el cuerno pequeño, el sistema papal, que persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. Pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de su propósito. Entonces, como miramos, por causa de su apostasía y persecución, la mayoría de los protestantes de la época de la Reforma, o sea, la época de la ¿qué? De la Reforma. ¿Cuándo fue la época de la Reforma? La época de la Reforma la tenemos con la iglesia de Sardis. Y Sardis es la iglesia de los reformadores, más o menos desde el año 1517 hasta 1798, donde se levantaron en el siglo XVIII y XIX, en esa época, se levantaron unos reformadores como fueron Martín Lutero, Zwinglio, Juan Hus, Calvino. Todas estas personas se levantaron y formaron iglesias. ¿Y formaron qué? Iglesias. Y entonces todas estas iglesias se unieron también a proclamar el mensaje de Guillermo Miller en 1831 a 1844. Entonces, pero estas iglesias, después de que murieron todos los líderes, comenzaron ¿a qué? A decaer espiritualmente. A caer espiritualmente. Pero más sin embargo, los reformadores llamaban que el anticristo estaba ¿en dónde? En Roma. Y se reverían al anticristo como el sistema papal o el papa, el cabeza de la iglesia católica romana. Y que se hace llamar cabeza de la iglesia. Entonces, vemos que casi que logra también con el sistema papal esto. Pero el sistema papal sufrió una herida. Yo tengo subido un tema acerca de Francia en la Revolución Francesa, que fue la Revolución Francesa, Francia y la herida mortal. Lo tengo subido en este canal, Adventista Sana Doctrina, donde Francia le propina una herida mortal al sistema papal. Y luego también tengo otro tema subido, Estados Unidos en la profecía, cuando se dio el libre culto en Estados Unidos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Nos dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Estamos hablando acerca de la historia de Babilonia, y ha sido un centro de rebelión y apostasía. Y lo vemos a través de la historia. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de Cristo. Pero que Dios, o sea, vino Cristo, se hizo carne, nació de María, y que dijo que él iban a regir con vara a todas las naciones. Pero en Apocalipsis capítulo 12, después de que ascendió a Cristo al cielo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 8, nos habla de la siguiente manera. 12:8. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y en el 12:16 nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado ¿de qué? De su boca. Y en Apocalipsis 12:6 nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ellas la sustenten por 1260 días. Esta fue la persecución que hubo por el sistema papal. La mujer es la iglesia, que fue perseguida, los reformadores,
y antes de la Reforma. La iglesia comenzó a ver la persecución en el año 538, cuando logró la supremacía y persiguió ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y esta ciudad, Roma, ha sido llamada por Pedro, el apóstol Pedro, como Babilonia. Era un seudónimo que se utilizaba para referirse ¿a qué? A Babilonia. Entonces, Babilonia, el Apocalipsis en el término Babilonia se refiere a la mujer malvada, a la madre de las prostitutas y a las hijas impuras. Lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vemos que esta madre tiene hijas, y las hijas son las que constituyen ¿qué? Babilonia también. Pero vemos que la tierra ayudó su boca. ¿Cuál es la tierra? Estados Unidos, que apenas estaba brotando en 1798 como un poder que hoy es una potencia mundial. Entonces vemos claramente que es la potencia mundial, y la tierra abrió su boca y tragó, y allá fue donde se dio la libertad de ¿qué? De culto. ¿En dónde? En Estados Unidos. Allá, en Estados Unidos, donde quedó la iglesia separada del Estado. Pero esto se va a acabar. Esta libre adoración o libertad de conciencia para adorar a Dios se va a acabar. Entonces vemos claramente que por eso las naciones no han podido pegarse la una con la otra, como lo dice Daniel 2:43. O sea, Daniel 2:43 nos habla que las naciones no se podían pegarse la una con ¿qué? Con la otra. Daniel 2:43 nos dice de la siguiente manera. 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán la una con la otra. Como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces vemos que desde aquel entonces, desde que se dividió el Imperio Romano en 10 fracciones y luego asumió el sistema papal, que casi logra que todo el mundo adorase al dragón, a la bestia, al Satanás, porque Satanás siempre ha estado. Entonces dice que la tierra ayudó a la mujer, o sea, a la iglesia, y abrió su boca y tragó el río. O sea, el río simboliza gente, persecución, o sea, naciones, muchedumbres y lenguas. Eso es lo que simboliza el agua. En Apocalipsis capítulo 17:5 lo podemos observar. Vemos claramente que nos dice que 17:15, perdón, no 17:15. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las naciones, las personas simbolizan agua. Y entonces dice que ese fue el río que tragó ¿quién? La tierra. O sea, la persecución. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una herida mortal y en ese tiempo no se logró tampoco, o sea, con Babilonia, o sea, con este sistema. Luego, en 1844 se dio un mensaje, el mensaje del primer ángel. Entonces, dice de la siguiente manera: la caída de Babilonia no será completa sino cuando las iglesias se encuentren en este estado. La unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. A pesar de las tinieblas espirituales y el alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que contribuyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para ese tiempo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica,
donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones el espíritu de conformidad con el mundo y de la indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo. Existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. Entonces, la caída de Babilonia no será completa, sino cuando las iglesias se encuentren en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para el porvenir. Entonces, como vemos, en 1844, Guillermo Miller predicó el mensaje. Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado el cumplimiento en el alargamiento de la pureza y la sencillez del evangelio, que se ha generalizado en el protestantismo. El mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez por el movimiento adventista de los mileritas entre junio y agosto de 1844 y se aplicó a las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio. Guillermo Miller predicó que el juicio había llegado y que él creía que el juicio era el que venía Cristo por segunda vez a purificar la tierra con fuego y a llevar su pueblo al reino de los cielos. Pero no era eso, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, este mensaje tendrá una creciente aplicación a medida de que se acerque al fin y se cumplirá plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás. Entonces, vemos claramente que el mal contiene el germen de la división, pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto periodo parecerá ser un complemento o éxito, como lo dice Apocalipsis capítulo 16, 13 al 14. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y Apocalipsis capítulo 17, 12 al 14 nos dice de la siguiente manera. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces vemos que esta unión se va a lograr por la unificación de los 10 reinos. Esto es simbólico. O sea, los 10 reinos simbolizan a todos los presidentes y reyes de la tierra pues, que hayan en este entonces, en este tiempo, y se van a unir para entregarle el poder ¿a quién? A la bestia. Y entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Por lo tanto, Babilonia ha sido reconocida literalmente y simbólicamente desde hace mucho como la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Babilonia, como se usa en el Apocalipsis, simboliza
desde la antigüedad hasta el fin del tiempo a todas las organizaciones religiosas, apóstatas y a sus caudillos. Entonces, Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 nos dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras. O sea que la iglesia que nos habla Apocalipsis capítulo 17 es una iglesia prostituta, una iglesia que se ha embriagado con doctrinas falsas. ¿Con doctrinas qué? Falsas. Y las hijas también constituyen Babilonia. Por ejemplo, Babilonia, cuando en la Edad Media, cuando Guillermo Miller predicó el mensaje, lo constituían las iglesias que salieron de estos reformadores, que estos reformadores verdaderamente predicaron la verdad, pero que los que siguieron con ellos, después de ellos, fueron decayendo de la verdad, y cuando se proclamó el mensaje, muchos se unieron, pero cuando Cristo no vino, comenzaron a burlarse del mensaje de Guillermo Miller y no quisieron aceptar, y hasta hoy siguen burlándose del mensaje de Guillermo Miller y siguen diciendo que eso no tuvo cumplimiento y que por lo tanto entonces rechazan hoy día unas verdades. Estas iglesias o estos sistemas siguen y dándole el vino, dice, y todas las naciones. Apocalipsis capítulo 17, 5 dice, hablando de Babilonia como la madre de la ¿qué? De las rameras y sus hijas. Apocalipsis 18, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. 18, 24 nos dice de la siguiente manera. Y ella se ha hallado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia. O sea, cuando Nabucodonosor llevó al pueblo de Dios, hubo muchos muertos, aunque Dios permitió que fueran llevados cautivos por su rebelión. ¿Quién los mató? Babilonia. O sea, el rey Nabucodonosor. Luego viene la persecución por el Imperio Romano y por todos los otros imperios que sucedieron, pero el Imperio Romano no solamente mató a los cristianos, judíos y también cristianos, y también perseguidos por los judíos, sino que mató también al mismo Jesús, al que regiría con barra de hierro, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Luego, entonces, como Satanás no pudo por medio de hacer caer en pecado a Jesús, y tampoco pudo con los apóstoles en aquel entonces siguió dele con el Imperio Romano hasta el año 476 después de Cristo, y luego se divide en 10 naciones, y luego el papado, o el sistema papal, y también quiso destruir a los cristianos para poder quedarse él con la adoración, pero tampoco lo pudo porque la tierra ayudó a la mujer. Estados Unidos, Francia también le propinó una herida mortal al sistema papal, y luego Estados Unidos abrió el libre culto. Por eso allá se ve la libertad religiosa. Entonces vemos claramente la libertad religiosa, el Estado y la iglesia separados. Y hoy en día están separados, pero eso va a volver a unirse, como lo estamos estudiando. Y estas iglesias y el Estado se unirán. Entonces vamos a mirar todos estos símbolos, estas cosas. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, todas las naciones. Una descripción de los alcances universales de la apostasía, la sustitución de las leyes de Dios por las leyes humanas y la sanción de los decretos religiosos de parte del Estado llegarán a ser generales. O sea, dice la palabra de Dios muy claramente que todas las naciones, o sea, en todas las naciones hay iglesias que se denominan cristianas, entre comillas. El Estado va a ser obligado con voto popular por las religiones y por la bestia que tuvo la herida mortal y por todo, para que hagan una imagen. Y esto va a ser, como lo dice Apocalipsis por 3, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La bestia o el dragón viene a ser el sistema o los sistemas, ¿cierto? El sistema papal. Y de la boca de la bestia, o sea, dice,
y de la boca del falso profeta, o sea, los que la diversas religiones. Y también vemos el espiritismo. Son 3 espíritus inmundos, a manera de ¿qué? De rana, que van a salir y van a engañar a todas las naciones con el vino. ¿Con el qué? Con el vino. Dice muy claramente, y dice en Apocalipsis 14:8, dice muy claramente acerca de que, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino. Entonces, ¿qué es el vino? De la palabra de Dios, la fornicación. Simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el Estado. La fornicación. ¿Cómo lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4? Santiago 4, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos que va a haber una relación ilícita entre la iglesia y el Estado. Lo van a obligar a que haga ciertas cosas para que puedan verdaderamente hacer las cosas que ellos quieren. O sea, por ejemplo, las iglesias protestantes han ido decayendo, dice, en doctrinas. O sea, el vino son las falsas doctrinas. ¿El vino son las qué? Las falsas doctrinas. Cuando Babilonia cayó por primera vez, porque no aceptó el juicio, o sea, y cuando ya se les presentó estas verdades, se les ha ido presentando estas verdades, las iglesias o las hijas de Babilonia, y Babilonia misma ha rechazado estas doctrinas, el mensaje del primer ángel. Miremos, Dios tiene una iglesia en la tierra que es el pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. ¿Cuál es esta iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. La característica de la iglesia adventista del séptimo día es predicar el mensaje de los ¿qué? De los 3 ángeles. Entonces vemos claramente que Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador. ¿La verdad es qué? Un poder santificador. Hermano adventista, pastor adventista. La verdad, hay que predicarla ¿qué? La verdad es un poder santificador. Cuando uno le predica la verdad y cuando uno le dice la verdad, santifica la vida. Porque la ley de Dios santifica la vida. Y esto está en el mensaje del primer ángel. Aquellos que tienen la fe de Jesús guardan los mandamientos. Entonces, rechazar el mensaje de justificación por la fe no es un mensaje de los 3 ángeles y del tercer ángel. Y comienza con el mensaje del primer ángel, mensaje de justificación por la fe. Pero esa justificación por la fe lleva que la fe de Jesús nos lleva a guardar los ¿qué? Los mandamientos. Jesús guardó los ¿qué? Los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, los mandamientos santifican a la ¿qué? A la persona. Cristo los santifica y los mandamientos también. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Dijeron. Fue la pregunta de los siervos. Pero el Señor contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del evangelio no prende solo peces buenos, sino también peces malos. Y solamente el Señor conoce los suyos. Entonces, es nuestro deber. ¿Qué es lo que dice mi querido pastor y amigo adventista y anciano de iglesia, líderes de iglesia? Mire lo que nos dice. Es nuestro deber. Como yo le digo, yo no soy ni pastor ni líder de iglesia, ni gano dinero. Como el pastor gana dinero en la iglesia. Yo no gano dinero por predicar el evangelio. Y aquí nos dice, es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje. Oiga,
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No debemos buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. La Iglesia Adventista no constituye Babilonia. Algunas personas dicen que constituye Babilonia. La Iglesia Adventista no. Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quiénes son las iglesias caídas? Babilonia. O sea, lo que dice aquí, Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un nombre, misterio, Babilonia la grande, las madres de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y como dice Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia. ¿Por qué cae Babilonia? Porque es un centro de rebelión y un centro de que quiere manejar las mentes humanas. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. ¿De falsas qué? Doctrinas. Como la inmortalidad del alma. Tengo un tema acerca de la inmortalidad del alma subido en este canal. O sea, el alma no es inmortal. Nosotros somos mortales. El alma es mortal. Pero la iglesia Babilonia y las hijas predican que cuando un hombre muere, sigue viviendo. Entonces, esa no es una iglesia verdadera. Que diga que las personas siguen viviendo y todavía lo siguen y lo suben también por canales, por estos mismos canales. Suben que sí, que tienen pruebas, cuando la Biblia no dice nada de esas cosas. Pero le quieren hacer decir a la palabra de Dios lo que quieren, lo que ellos quieren. Entonces, esta doctrina constituyen a Babilonia, la inmortalidad del alma o el tormento eterno. Hay otros que dicen que cuando Cristo venga va a dejar a unas personas en tormento eterno. Y la iglesia católica romana dice que cuando una persona muere, si muere en pecado, o que si no muere siendo justo, porque ellos dicen que uno está en el cielo y que el otro está en el purgatorio, pero a la final todo el mundo tiene que ir al purgatorio, porque a todos tienen que rezarle misas y reponchos. Entonces dice que por ahora van a juzgar unas penas y cuando ya que se quemen bastante, entonces que el alma sigue viviendo, el alma no vive. Ya tengo un tema subido acerca de la inmortalidad del alma y del espiritismo, también en este canal. Entonces, el tormento eterno de los impíos. La negación de la persistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. O sea, muchas personas creen que Cristo fue Jesús, el Hijo de Dios, cuando nació de María. Pero Jesús, Cristo, el Mesías, Miguel, están desde antes de la fundación del mundo. Y Él es Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces vemos que la persistencia de Cristo, Cristo siempre ¿qué? Ha existido. Entonces, pero muchos la niegan. Y la defensa y exaltación del nacimiento en Belén. Y de la defensa y la exaltación del primer día de la semana. Sobre el día santificado por Dios. ¿Cuál es el día que guardan todas las iglesias? El domingo. ¿Cuál es el día verdadero del Señor? El sábado. Ya lo hemos estudiado muchas veces y lo seguiremos estudiando. Para que nos quede bien clarito en nuestro cerebro, en nuestro corazón y nuestra mente, de que el sábado es el día del Señor y que el domingo es el día de la bestia. Pero las iglesias, las hijas de la ramera, que constituyen Babilonia, siguen guardando ¿cuál día? El domingo. Estos y otros errores afines son representados al mundo por las varias iglesias y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsas doctrinas y cuando los reyes y presidentes beben este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de ¿qué? De reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. O sea, ¿cuándo cae Babilonia? Cuando ahora en este tiempo, porque esto se va a venir, cuando las iglesias de los Estados Unidos entonces se unan y vayan a pedir a los ministros, al presidente y todas las iglesias de todo el mundo para decir que exalten el día del Señor y las doctrinas que ellos consideran como la inmortalidad del alma y todas estas cosas,
y el día del Señor para ellos es el domingo, entonces que salten el día del domingo, entonces cae ¿quién? Babilonia, porque esto se ve venir. Esto se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean. Y entonces, si Dios les da oportunidad de llegar hasta este tiempo, porque no sabemos cuándo era el día, pero si Dios pero esto está cocinando, ya esto está que revienta la ley dominical. Entonces, ahí caerá Babilonia y todos los que no queden. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia. Ahora nosotros estamos buscando con este mensaje a todos y cada una de las personas que verdaderamente quieran ir al reino de Dios y que deben de guardar los mandamientos, y entre ellos el sábado, porque el sábado y el domingo va a ser un tema en cuestión para este último tiempo. Los verdaderos adoradores van a adorar en el sábado y los falsos adoradores en el domingo, y recibirán la marca de la bestia, porque el domingo es la marca de la bestia. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo esto, del vino del furor. Son doctrinas falsas. Y los reyes y los presidentes del mundo entero se van a unir con Estados Unidos, y entonces van a entregarle el poder ¿a quién? A la ramera, al sistema papal, para que vuelva a ejercer un poder perseguidor, como lo fue en la Edad Media, cuando el sistema papal dominaba sobre los presidentes en la Edad Media en la Europa occidental, sobre los reyes, que cuando eran reyes en aquel entonces. Entonces, los ángeles caídos que están sobre la tierra forman confederaciones con los hombres malos. En esta época aparecerá el anticristo, o sea que también es el mismo sistema que papal, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y la exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán, porque el diablo se hará parecer como Cristo. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. El objeto de la predicación no es solamente transmitir información, no meramente convencer el intelecto. La predicación de la palabra debe dirigirse al intelecto e impartir conocimiento, pero debe hacer más que esto. La palabra del ministro debe alcanzar los corazones de los creyentes. Este mensaje es para que usted y yo nos apartemos de las falsas doctrinas, de esta falsa Babilonia, de estos mensajes babilónicos, de la inmortalidad del alma, del domingo como día de oración, de que Cristo no existía antes de venir a nacer en María. Todo esto es doctrinas venenosas, las cuales Dios quiere que usted y yo salgamos. Por eso en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 nos dice, en Apocalipsis capítulo 4, 18, 2 al 4 nos dice de la siguiente manera: y clamó con potente voz diciendo, ha caído. Vamos a leerlo del 1. Después de esto vi otro ángel, que es el cuarto ángel, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Viene la lluvia tardía para el pueblo de Dios que se esté preparando con estos mensajes y llamando a la gente a un arrepentimiento y a que verdaderamente ingresen a las filas del pueblo adventista del séptimo día que se está preparando para el pueblo, para el reino de los cielos, que está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Por eso este canal está preparando un pueblo para el reino de los cielos, porque Dios me ha dado este mensaje a la iglesia, y yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, y lo estoy proclamando para que todos y cada uno, más familiares, amigos y personas que me escuchen, puedan verdaderamente prepararse para el reino de los cielos. Entonces dice, y clamó con potente voz, pero no seas cizaña sino trigo. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones
han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus pecados. Dios te está mandando este mensaje a ti, querido amigo, de otras denominaciones, de la Iglesia Católica Romana, de los mismos adventistas del séptimo día, que hoy en día no quieren proclamar este mensaje, para que lo proclamemos y lo demos a conocer en las iglesias, en los cultos de adoración los sábados, que es donde van miles y millones de personas a las iglesias en todo el mundo adventista del séptimo día, para que ellos puedan proclamar estos mensajes. Pero demos desde la plataforma, en el culto de adoración, en el mediodía. Saquemos lecciones de escuela sabática que hablen de estos temas. Y démosle la oportunidad a personas que quieren y desean predicar esto, para que la gente se entere. En las iglesias, porque en la iglesia hoy en día están dormidas, predicadores dormidos, predicándole a una iglesia dormida. Está ahí roncando, porque no se le predica la verdad. La verdad es la que santifica. Entonces, mis queridos amigos, este es el mensaje del segundo ángel: a que salgamos de Babilonia. La iglesia adventista no constituye Babilonia. La iglesia adventista es la iglesia que Dios ha levantado para que demos este mensaje, para que llamemos al mundo al arrepentimiento, a que crean el mensaje del primer ángel. ¿Por qué cae Babilonia? Porque desobedece al mensaje del primer ángel. ¿Por qué cayó Babilonia en 1844? Las iglesias protestantes que habían en aquel entonces, porque no creyeron el mensaje. Y hoy en día siguen desobedeciendo al mensaje. Entonces, el mensaje tenemos que obedecerlo y predicarlo, si queremos ir al reino de ¿qué? De los cielos. El mensaje nos invita a que no participemos de Babilonia, ni hagamos ecumenismo con Babilonia. Iglesia Adventista del séptimo día, no hagamos ecumenismo con ellos. Presidentes de misiones de la iglesia, no hagan ecumenismos. Dios nos llamó a que proclamáramos que Babilonia la constituye el sistema papal y los sistemas que no se adaptan verdaderamente al mensaje de la palabra de Dios y que nosotros conocemos. Tenemos que predicar el mensaje, darlo a conocer, llamar a las personas a un arrepentimiento genuino y a que obedezcamos los mandamientos, y especialmente también el cuarto mandamiento, que es el sábado, el día del Señor. Por eso cae Babilonia, porque todos los presidentes del mundo dan leyes, y en Estados Unidos se proclama la ley dominical, y todos los presidentes del mundo unidos, como dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, donde dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, y juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá en su segunda venida, van a quedar destruidos. Pero los que van a ir al cielo van a quedar de pie, los 144,000. Luego resucitarán desde todas las... Y habrá una resurrección especial que, después, como le digo, tendremos ese tema en las 7 últimas plagas. Y iremos al reino de lo que, de los cielos. ¿Por qué digo que iremos? Porque yo me estoy preparando. Yo quiero ir al cielo. Y quiero que muchas personas vayan conmigo al cielo. Si tú quieres ir al cielo, pendiente de Canal Adventista Sana Doctrina, suscríbete al canal para que cada que se suba un video te llegue a ti y tú te puedas preparar para el reino de los cielos, porque para allá es que vamos. No sigas más tras las cosas del mundo. No sigas más en Babilonia. Dirígete a la iglesia adventista.
Y estudia la palabra también por ti mismo. Y pídele a la iluminación del Espíritu Santo y Él te la dará. A mí me la ha dado. Y Dios no falla. El hombre sí. Por lo tanto, en Hechos capítulo 5:29 nos dice de la siguiente manera. Hechos 5:29 nos dice de la siguiente manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando las leyes humanas, los gobiernos se unan, van a dar un decreto de que debemos de adorar la bestia. Y nosotros como cristianos debemos sujetarnos a las leyes, pero cuando están de acuerdo con las leyes divinas. Pero si están en contra de las leyes divinas, no debemos de sujetarnos a ninguna ley. Pedro dijo, es necesario obedecerle a Dios antes que a los ¿qué? Que a los hombres. Mis queridos amigos y hermanos, comparte este mensaje. Compártelo, darlo a conocer. Es un mensaje que Dios nos dice que debemos de darlo a conocer, de predicarlo y vivirlo. Suscríbete al canal y los invito para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos en esta hora por este maravilloso mensaje que tú nos has dado. Señor, que el cerebro y la mente de todos y cada uno de los que escuchemos, veamos y oigamos este mensaje, entonces, Padre misericordioso, seamos edificados para el reino de los cielos. La misión es tuya también, Dios, porque tú nos dices, proclama, y tú eres el que das el crecimiento y el desarrollo. Da el crecimiento y el desarrollo a todos y cada uno, y bendice la familia, los hogares y los lugares donde se va a escuchar este mensaje, para que ellos también, Señor, sean edificados para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.